Estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que están presentes acá. Muchísimas gracias por atender a la invitación a este sexto conversatorio que organizamos en conjunto el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile y la Universidad Finisterre. Aprovecho, agradecer en primer lugar a Luis Omar Tapia, nuestro invitado. Hemos invitado de lujo para este conversatorio, a don Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, a don Sergio Gilbert, director del Diplomado de Periodismo Deportivo que organizamos en conjunto la Universidad Finisterre con el Círculo de Periodistas Deportivos. Aprovechamos también para recordarles a todos los presentes que pueden dejar sus preguntas por escrito en el chat. Nosotros las vamos a estar leyendo en el tramo final. Y bueno, en el caso de don Luis, además de agradecerle su presencia nuevamente con nosotros, queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo está viviendo usted en la actualidad, digamos, estos tiempos tan raros, tan convulsos, de hacer periodismo deportivo, digamos, desde el confinamiento en el que estamos sometidos, bueno, tanto ustedes allá en Estados Unidos como nosotros acá en Chile? Sí, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para todos desde la distancia. Bueno, me parece que nos tenemos que reinventar. Esa ha sido la obligación de los últimos 4 meses prácticamente, darle más bola, como decimos nosotros, a los juegos virtuales, cosa que solamente lo utilizamos para jugar yo con mis nietos, ¿no? O con amigos, cuando nos juntábamos y luego terminamos haciendo algo prácticamente casi real. Nosotros acá en Univisión, que tenemos los derechos de la Liga Mexicana y también de la MLS para los Estados Unidos, entonces terminamos relatando partidos de la Liga Mexicana, la MLS. Lo bueno de todo eso fue que pudimos los medios de comunicaciones contar con jugadores profesionales de cada equipo. Muchos de ellos fueron los capitanes o los arqueros o los jugadores más mencionados de mayor peso en cada uno de los equipos que tuvieron participación, o sea que se hizo más interesante, a la gente le cayó bien. Yo más o menos tengo un poco de conocimiento de lo que significa relatar esto, un poco de juegos electrónicos por mi experiencia en años pasados, que me tocó relatar muchos de estos partidos. Pero en general también cuidándonos, alejado de todo lo malo que pueda afectar a la familia, a mí también, o a mis compañeros de trabajo. Entonces, cuidándonos, que es lo primordial. Luis, a nombre del Círculo de Periodistas Deportivos te queremos agradecer que estés con nosotros, que nos acompañes. Y de pronto, no sé si tú alguna vez lo has analizado, lo has reflexionado, pero tú fuiste quizás para América Latina, y por lo menos para todo el Cono Sur, fuiste quizás el primer relator global a comienzos de este siglo. Cuesta decir a comienzos de este siglo, pero en realidad es así, es verdad. Y junto con Sergio, que me acompaña, alguna vez estábamos en la redacción del diario El Mercurio, nosotros trabajábamos ahí, y una conversación clásica entre los compañeros es: ¿quién es el relator que los identifica? Y nosotros éramos de los más viejos de la redacción y había un grupo joven que en ese momento debe haber andado los 25, 24, entre los 24 y los 28 años. Y saltaron todos. Nuestro relator es Luis Omar Tapia. Nosotros crecimos con Luis Omar Tapia. Entonces, ¿cómo asumes tú, cómo has vivido esto de haber sido el relator de una generación? Una generación que creció viendo a los cracks de Europa mucho más que a los cracks locales. Bueno, primero que nada es un privilegio, ¿no?, de poder haber estado en el momento justo cuando ESPN daba el primer paso a nivel internacional. El canal comenzó en agosto de 1991, solamente para México y Argentina, y en septiembre de 1991, cuando llegué yo, ya empezaba a crecer un poco más, ya fue a Santiago, fue a Lima, a todas las ciudades importantes de América Latina, porque el cable recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la región. Yo tuve el privilegio de estar ahí, de ser el primer relator que tuvo el canal en sí,
uno de los pioneros, así como Álvaro Martín, como luego vino Ricardo Ortiz, Ernesto Jerez y todos los demás compañeros que tuve yo por 15 años que estuve en el canal, pero es un privilegio. Y a veces, como dicen, ¿no? Hay que estar en el lugar correcto para poder saltar al éxito de alguna forma. Lo que hizo el canal fue comprar ligas. Primero vino la liga inglesa, ese primer año, que fue el último año de lo que se llamaba la primera división de Inglaterra, luego pasó a ser la Liga Premier en el 92-93. Luego compraron la liga holandesa, o sea, estamos hablando de la liga holandesa, la liga portuguesa, la liga alemana, estamos hablando de ligas que compraban partidos, de ligas que en América Latina no le interesaba a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie, pero eran tan baratas que el canal los compraba. Y luego finalmente, la temporada ya 94 es cuando decide hacer una gran inversión y compra la Champions League. Entonces, gracias a mi relación también con los ejecutivos del canal, con el área de adquisiciones, que a veces me llevaban a mí para hacer negociaciones, por ejemplo, con equipos españoles o a Sudamérica. Yo fui a Chile varias veces porque ESPN quería comprar los derechos del fútbol chileno, entonces yo hacía como un asistente del vicepresidente de adquisiciones. Y todo eso es lo que me lleva a mí a convertirme prácticamente en el relator principal del canal. Y yo creo que sí, al ser el pionero, al ya llevar la liga más importante a nivel de clubes en el mundo, pues realmente hoy en día me siento a hablar con mi esposa, con mis hijas que ya están grandes, con mis yernos, con mis nietos, y me empiezan a hablar, me empiezan a preguntar de qué se siente, ¿no? De haber sido pionero. Solamente chileno y orgulloso de haber sido el primero. Realmente, o sea, no puedo tratar de inventarme ni convertirme en Pablo Neruda y buscar las palabras más lindas que pudiese describir el momento, pero me siento muy orgulloso, primero de ser chileno y de haber sido el primero, ¿no? Luis, también yo estoy súper agradecido por su asistencia a esta conversación que tenemos. Un agrado conocerlo, aunque sea a la distancia. Yo le quería preguntar algo que es un tema que se da recurrentemente en esto del ejercicio de la profesión y de los periodistas y de los comentaristas, de toda la gente que está alrededor del fútbol. ¿Cuál es la escuela? ¿Dónde nace, digamos, toda esta... o en quién se refleja? Antes los antiguos relatores de radio siempre decían, bueno, yo vi o escuchaba durante muchos años a tal relator y claro, empecé imitándolo y claro, fui formando mi estilo. En el caso de la televisión es un poco más complicado. En realidad Claro. yo veo que se van haciendo más que nada, pero yo no sé si usted tuvo alguna referencia, alguien en quien se fijó, fue una creación particular, le llegó de repente y empezó a hacerlo, como que nos contara un poco ese proceso. Hola, un abrazo. Bueno, fíjate, yo a mí me tocó por cuestiones de la política en Chile, que mis padres estaban metidos en el gobierno de Salvador Allende. Yo salí a los 10 años de Chile después del golpe de Estado y nos fuimos a vivir a Argentina. Y en Argentina yo llegué a los 10 años a vivir a Buenos Aires, en el barrio San Telmo. Entonces en Argentina es donde prácticamente me entra un poco más el fútbol, ¿no? O sea, te estoy hablando de los años 70, del 70 al 73, ¿cuál era nuestro equipo que más nos representaba? Era el Colo-Colo, Copa Libertadores, ¿no? Que llegó a una final, que nos robaron esa final, digo nos robaron porque soy hincha del Colo, nos robaron esa final ante Independiente, que metieron a Neff con pelota y todo. Entonces, en Argentina, lo que yo hacía, veía los partidos de fútbol de Boca, le bajaba el volumen de la tele y escuchaba al Gordo Muñoz, a José María Muñoz, el relator de América que le pusieron en su momento. Y entonces, pero yo nunca, no es que yo haya querido ser relator, jamás me pasó por la cabeza ser relator, sino que me gustaba su estilo, el timbre de voz que tenía, de la forma como llevaba el juego, porque a la hora de la verdad, ser relator de radio es pintarte una jugada
te lleva a imaginarte lo que está sucediendo en la cancha porque no lo estás viendo. Entonces a mí me gustaba eso, aunque yo lo estaba viendo en la tele. Luego, en el 77, cuando luego también hubo golpe de Estado en Argentina, tuvimos que salir de Argentina y nos vinimos a Estados Unidos. En Estados Unidos, el único canal que transmitía fútbol en Nueva York era el canal 41, y entonces el único que relataba ahí era un peruano, se llama de nombre Tony Tirado. Era el único que escuchaba. Ojo, y una vez más, llegué cuando solo tenía 14 años y no era mi intención de ser relator en ese momento. Pero me gustaba también su forma de cómo llevaba, ¿no? El Mundial del 78, lo hizo él completito, como de la forma como se expresaba, de la forma que dejaba el sonido de ambiente, ¿no? O sea, de que no estaba encima de la jugada, de todo lo que pasaba, tratar de ahogar el oído del televidente. Entonces eso me gustaba. Cuando me llegó a mí la oportunidad de ser relator, entonces yo dije, yo quiero ser Luis Omar Tapia. Y a la hora de la verdad, en ESPN, cuando nosotros comenzamos, todos los que te mencioné anteriormente, en el estilo de fútbol americano, en béisbol, en boxeo, en fútbol, en todos los deportes que hoy en día ESPN transmite, nosotros no tuvimos una escuela, no nos copiamos de nadie. Nosotros creamos nuestra propia universidad en ESPN. Los pioneros de ESPN creamos nuestra propia universidad, nuestro propio estilo, y ahí es donde yo terminé haciendo mi relato con mi estilo, y le quise agregar un poquito de entretenimiento con los apodos. Y yo creo que eso fue donde enganchó a todos los jóvenes amantes del deporte más hermoso del mundo, ¿no? Luis, yo recuerdo que, bueno, lo hablábamos antes de iniciar el conversatorio, tuvimos la oportunidad de hablar el año 95 en Los Ángeles para el triunfo, en marzo del 95, el triunfo de Chile sobre México, el 2-1, el día del debut de Ascargorta, cuando jugaron la dupla Sasá, Zamorano con Marcelo Salas, y ahí estaban en el así, Coliseo de Los Ángeles, sí. claro, y ahí tú nos comentabas a los colegas que andábamos cómo había sido este proceso, porque uno tenía la imagen de Estados Unidos de los latinos en la Florida o en Los Ángeles, claro, pero ustedes estaban en Connecticut, ahí tuvieron que llegar. Y además, el estilo de ESPN es un estilo muy formal, no hay polémica en ESPN, era un estilo en ese momento de mucho dato, es un relato con muchísima estadística. Entonces, ¿cómo fuiste armando eso y esa dupla que formaron con Eduardo Vizcayar, me parece? Con Vizcayar, sí. Claro. Primero fue Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz también. Claro, primero fue Ricardo Ortiz, luego vino Eduardo Vizcayar, luego terminó viniendo Mario Kempes, Diego Balado, y así sucesivamente. La parte de las estadísticas, nosotros de alguna forma la aprendimos de los deportes de los Estados Unidos. Y de esa forma lo que hacíamos, la UEFA, cuando empezamos a transmitir los partidos de la Champions League, en aquel momento, fíjate, te estoy hablando de por allá 93, 94, en aquellos años la UEFA nos mandaba un paquete de unas 20, 30 páginas, ¿no? Con los nombres, fechas de nacimiento, dónde nacieron, los abuelos, los padres, las hermanas, todo relacionado con los jugadores. Y también con hojas, también relacionadas con los minutos jugados, las tarjetas, los golpes, el control de balón, todo, exactamente todo lo que, y aparte también la cantidad de goles que hicieron, las asistencias que hicieron. Entonces, poco a poco en el fútbol eso no se utilizaba. Sí lo utilizábamos mucho en los deportes americanos, la NBA, el fútbol americano, el béisbol, ¿no? En el boxeo, que se utiliza también mucha estadística. Entonces yo dije, aparte de mi relato, le quiero agregar un poquito más de información para que el televidente también se empape un poco más en lo que hay en juego, ¿no? Porque más allá de que vemos a 20 jugadores corriendo detrás de una pelota, detrás de ese juego y detrás de esa pelota hay mucha información que la gente no sabe. Entonces yo dije, junto con mis compañeros, con Vizcayar, con Ricardo Ortiz, dijimos, ¿por qué no le empezamos a agregar un poquito más de pimienta y le metemos parte de la estadística que se utiliza en los deportes gringos,
lo utilizamos en el fútbol, si ya la UEFA nos está dando esta información. Y así fue como poco a poco le empezamos a meter, hasta que luego ya nosotros mismos llamábamos a los equipos por nuestra relación con la UEFA, que nos abrió las puertas con los equipos en Europa. Los directores de comunicación nos enviaban prácticamente directamente a nosotros la información antes de mandársela a la UEFA, entonces ya lo teníamos todo en archivos. Luis, una de las cosas que usted ha logrado y que logró, yo diría, en forma muy eficiente, muy brillante incluso, es esta globalización, digamos, de su relato. Perdóname, estoy en el auto, entonces me tengo que mover un poquito, así que no se preocupen. Sí, no sé si me escuchó. Y que una de las cosas que más uno puede destacar de su relato y de usted fue la globalización. O sea, usted llegó, uno lo escucha acá en Chile, lo escucha en Uruguay, lo escucha en Perú, y uno dice, bueno, es un relator neutral en ese sentido, no es el chileno que está relatando. Claro. ¿Cómo se logra eso? Porque eso, obviamente usted está en una cadena que es internacional, pero no es fácil lograr eso, porque No. Es prácticamente un relato neutro, donde no está esta cosa, porque uno escucha mucho en otras cadenas, digamos, y dice, el Sonsonete argentino, por ejemplo, y lo relaciona inmediatamente. ¿Cómo logró esa neutralidad en el relato? Bueno, yo creo que es un poquito más atrás. Como les dije, a mí me tocó vivir 4 años en Argentina y se me pegó un poquito el acento porteño, ¿no? Llegué cuando tenía 10 años y con los amigos. Aparte yo jugaba fútbol con el gallego González, que terminó jugando en San Lorenzo de Almagro, salió de Ferrocarril Oeste. Aparte estudié arte escénico también, estuve en fíjate, imagínate, esto es algo que nadie sabe en Chile. Yo estuve en la película El Gordo de América con Jorge Porcel, cuando tenía 13 años, ¿no? El Gordo de América, en esa película, el gordo era un estudiante que se enamoraba de una maestra, que era Susana Jiménez, ¿no? Y yo era compañero del gordo en la escuela, ¿no? Entonces, me tocó estudiar arte escénico, entonces ahí ya te empiezan a enseñar con el lapicero en la boca y ya se te empieza a pegar un poco el acento porteño. Cuando llego a los Estados Unidos, a la edad de 14 años, vivir en Conérico éramos los latinos prácticamente contados con 2 manos, ¿no? Había en la escuela secundaria colombianos, ecuatorianos, venezolanos, puertorriqueños y dominicanos. Entonces, mi acento, ya el acento chileno se me había ido un poco por los 4 años que me tocó vivir en Argentina, y ya yo llegaba a Estados Unidos con el acento ya un poquito medio mezclado, chileno-argentino, la gente pensaba mucho, decía, es uruguayo, ¿no? Entonces, no, soy chileno. Entonces, luego, la mayoría de mis mejores amigos en ese momento, que luego entró a la escuela secundaria, eran colombianos, ¿no? Y por eso es la cuestión de la salsa, el merengue, la cumbia y todo eso que me gusta mucho. Y entonces se me empezaron a pegar los acentos del caleño, del paisa, del costeño, ¿no? Colombiano, y me termino casando con una colombiana. Y entonces yo creo que eso fue lo que terminó neutralizando mi acento, que le vino muy bien cuando me tocó estar detrás de un micrófono, porque la gente a la hora de la verdad, hasta hoy en día, bueno, mucha gente sí sabe que soy chileno, que nací en Chile, que llegué acá a vivir a Estados Unidos desde muy joven, pero todavía hay mucha gente, los chicos más jóvenes, dicen, ¿usted de dónde es? Porque no le agarro el acento. Pero no fue algo que fue preparado, ni fue arreglado, ni me pidieron que tuviera un acento neutral, porque con los argentinos que trabajaba se le notaba el acento argentino, o los colombianos con los que trabajaba, como con Víctor Manuel Velázquez, tenía un acento pero fuertísimo de paisa, ¿no? Pero a mí nunca me pidieron, yo creo que me salió naturalmente. Luis, cuando comienzan las transmisiones con ESPN y de la Champions fundamentalmente, a ustedes les toca la última etapa del Gran Milan, del Milan de Capello, agarran la última etapa del Barcelona de Cruyff, incluso creo que ustedes transmiten la final de Atenas, la del 4-0, y hay un partido que a mí me dejó marcando ocupado, que lo transmitieron ustedes,
que fue el triunfo del Ajax sobre el Milan. Estaba castigado el Milan y juegan sin público, y esa sensación de que uno ve algo que no ha visto, un equipo que hace cosas que no están apareciendo, que no se ven. Fue un equipo, el de Van Gaal, fue como el gran estreno internacional, y ustedes lo transmitieron. ¿Qué partidos o qué equipos te impactaron en esos años? Porque ahí fue un momento muy interesante a nivel internacional, de equipos que dejaron huella. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, el Sao Paulo de Tele Santana, que fue Claro. campeón de la Copa 92-93, y que le ganó al Barça y al Milan. Pero a ustedes les toca relatar esa aparición del Ajax de Van Gaal. Sí, mira, eso fue el año donde comienza la revolución Bosman, ¿no? Todos los equipos del Ajax eran todos chicos de 18, 19, 20 años de edad. El de mayor edad era Danny Blind, que era el capitán, el defensor central. Pero luego tenías a Edwin van der Sar, que tenía 20 años, que tenías a Patrick Kluivert, que tenía 18, a Clarence Seedorf, que iba a cumplir 18, Edgar Davids, que había cumplido los 19, tenías a Finide George, a Jari Litmanen, un finlandés, imagínate, un finlandés jugando con fútbol, que terminó jugando fútbol después de los 15 años porque se aburrió de jugar hockey en su país. Esa es la historia de Jari Litmanen. Tenías a los hermanos de Boer, o sea, ese equipo marcó un antes y un después. El antes porque muchos de esos jugadores no podían salir e emigrar de por sí por el camino libre, como se hace, como se conoce hoy en día en el fútbol mundial. Terminas contrato y te vas a donde quieras. Esos jugadores estaban amarrados con el Ajax, pero apareció la sentencia Bosman, que los ayudó mucho, ¿no? Y que el mundo del fútbol hoy en día, y la gente joven a lo mejor no lo sabe, pero la sentencia Bosman es lo que le dio libertad a los jugadores hoy en día para poder disfrutar de las ganancias de lo globalizado y lo económico que se vive el mundo del fútbol, porque le partió a la FIFA, a la UEFA, esa forma de poder negociar y quedar libre, porque los equipos prácticamente se creían dueños, que los jugadores eran esclavos. Hasta ese momento no se podían ir a ningún lado. ¿Qué fue lo que pasó? Ese gran equipo marcó también el después. El después, ¿qué pasó? Los equipos grandes de Europa, como el Barcelona, que se convirtió en el Barajax, que yo le puse, ¿no? Porque al Barcelona se fue Van Gaal, Mark Overmars, ¿no? Luego Jari Litmanen, se fueron los hermanos de Boer. Así que imagínate, Patrick Kluivert, se empezaron a ir los holandeses, ¿no? A jugar a Barcelona. Se fueron también a Inglaterra, empezaron a subir los equipos que en su momento, como por ejemplo Newcastle United, en su momento se convirtió en un gran equipo porque empezó a contratar jugadores de otras partes. Entonces, esa Champions League tiene mucha importancia porque revolucionó el fútbol continental, y lo revolucionó de esa forma, donde ya no habían fronteras en Europa a nivel de fútbol, donde realmente comienza a ser un mercado libre, donde todos los equipos a nivel mundial podían contratar al que quisiera, ¿no? Y los jugadores terminaban contrato y el mejor postor allá era donde iban, ¿no? Y así creció la Champions League, porque hubo pasaporte libre para todos los jugadores. Luis, usted ha tenido la particularidad de que disfruta y ha disfrutado del trabajo con el filete, digamos, o sea, con lo más, lo que uno siempre aspira, a ver el filete, digamos. Pero de repente uno echa de menos a lo mejor comerse un pedazo de charqui, como decimos acá en Chile, ¿eh? O sea, comerse una cosa no tan elaborada, pero que tiene su sabrosura, digamos. Sí. Yo sin ser despectivo con la pregunta, pero obviamente uno dice, ¿y a usted le gustaría relatar el torneo chileno, por ejemplo, o el torneo que es, digamos, el suyo, de su país? Tiene como no sé si la aspiración, pero por lo menos ese bichito de, pucha, otro tipo de cosas que no, las ganas, que no esta opulencia, digamos, del filete diario. No, a mí me encantaría, no, realmente me encantaría, pero las distancias también son difíciles, a no ser de que me manden la señal para acá y lo hagamos a través de Zoom y yo lo termino relatando, pero sí me encantaría
a hacerlo. Yo creo que lo que sucedió en la Copa América para mí fue algo fantástico, que se hayan fijado en mí, que vinieran hasta acá, hasta los Estados Unidos para buscar un relator, cuando en Chile estaba Pedro, cuando está el Negro. O sea, hay muy buenos relatores y finalmente me dan la oportunidad a mí. También para mí me llenó de orgullo, un privilegio, y me llenó de mucha felicidad que un canal chileno viniera, porque lo tomé como si fuese un reconocimiento que hasta ese momento nadie me lo había dado, sabiendo de que yo era chileno y que he estado triunfando en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, si en algún momento se llega la oportunidad, yo con gusto iría a relatar, porque todavía tengo familiares en Chile. Tengo no sé, más de 100 primos, y de los primos son primos y más primos y más primos, ¿no? O sea, por parte de la familia de mi papá, fueron 14, 15 hermanos, hermanas, y que imagínate la cantidad de primos que tengo todavía allá en Chile. Luis, vuelve la MLS, va a volver en Estados Unidos. Nos decías hace un ratito que había complicaciones en la Florida por la cantidad de infectados. Vuelve la NBA, también va a estar en Disney. Sí. ¿Cómo observas eso? Y en Univision, ustedes cuando trabajan en circunstancias normales, ¿ustedes relatan desde el estudio, van a los estadios cuando juegan en la zona donde les toca a ustedes, siguen a la selección mexicana, siguen a la selección de Estados Unidos? Bueno, Univision tiene los derechos de todo lo que tiene que ver con México, ya sea la primera división o la selección. También en Estados Unidos tenemos los derechos de la MLS y de la selección de los Estados Unidos, ya sea partidos amistosos o que tenga que ver con CONCACAF, con partidos oficiales, eliminatorias y todo, ¿no? Los partidos más importantes, hay un rango de partidos. Los menos importantes se hacen en los estudios. Sí se hace con una muy buena producción, en el cual se hace un show previo, el medio tiempo, y se hace el post. En los partidos de suma importancia, porque están llenos de publicidad, está muy vendido y todo, especialmente el fútbol mexicano, hacemos viajes a la Ciudad de México para los equipos que están en la capital, en Monterrey o en Guadalajara, y nos toca ir a todas las ciudades. Yo he tenido el privilegio de conocer mucho, casi todo el territorio mexicano por todo esto, porque me ha tocado estar en diferentes estadios. Y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos todo desde el estadio, también van con las previas, el medio tiempo y los posts. O sea, de que... pero ahora con todo lo que está sucediendo, las cosas han cambiado. No, en términos de producción no hemos tenido que reinventar, hacer cosas completamente diferentes. Y bueno, y para cuidarnos nosotros personalmente, para cuidar a nuestros colegas, porque no solamente es un relator y un comentarista el que siempre viaja, ¿no? Es un grupo grande de producción, con un camión de producción, donde va, por lo menos viajan 20, 30 personas en total. Entonces, hoy en día estamos haciendo todo, prácticamente todo desde los estudios, también con el distanciamiento adecuado de los 6 pies o 2 metros en cada uno de los programas para poder tener tranquilidad también, ¿no? Luis, en este tipo con estas grandes cadenas con las que usted ha trabajado durante todos estos años, uno dice, ¿hay concepto de trabajo en equipo o es una cosa fría, muy de cada uno hace lo suyo y tiene que hacer bien su pega, su parcelita, como decimos, cuidar su parcelita? ¿O existe ese criterio más de unidad? Lo pregunto porque el periodismo en general requiere de este concepto digamos, de equipo. Un medio de comunicación tiene que dar la idea, por lo menos, de que trabaja en equipo por un objetivo. Claro. Pero en estas grandes cadenas uno siempre será tan así, o es una cosa muy fría. No, a ver, nosotros, y regreso una vez más a lo que fue ESPN, nosotros creamos la escuela de ESPN. Y esa escuela nosotros también la aprendimos, por ejemplo, yo la aprendí de Chris Berman,
en su forma de trabajo. Lo que hacía Chris Berman, que es un relator de béisbol muy famoso de los Estados Unidos, de la cadena ESPN y también muy conocido por la NFL. Chris Berman lo que hacía en las reuniones de producción, todo el mundo hablaba. El productor, el asistente, el coordinador, el de audio, el de gráficas, los talentos, los reporteros, y cada uno se empiezan a tirar ideas. Nuestra producción va a ser relacionada a esto, este es el partido que tenemos que hacer, ¿en qué nos enfocamos? Y cada uno empieza a tirar cosas. Y lo que luego sale en la transmisión es todo lo que se habló durante la reunión de producción. Cosas que en nuestros países en América Latina realmente no existen, ¿no? Entonces lo que luego empezamos a crear nosotros en ESPN, nuestro grupo de los latinos, por ejemplo, Ricardo Ortiz, Eduardo Vizcayar, Diego Balado y yo, que hacíamos mucho fútbol, nos reuníamos, ¿no? Sacábamos historias, sacábamos información, sacábamos notas, sacábamos noticias, ¿no? Hacíamos copias de los periódicos y cosas así. Y luego cuando nos tocaba llegar el fin de semana, nos tocaba hacer el Inter y el Milan, ya teníamos un paquete de información y decimos, a ver, ¿cuáles son las cosas más importantes que la gente realmente debe saber? Y ahí detallábamos exactamente todo lo que iba a salir durante 2 horas en una transmisión. Y siempre lo hicimos. Y se nos pegó. Y las empresas grandes en los Estados Unidos, las empresas también grandes como Televisa, Univision en México, se manejan de la misma forma. Me parece que es el estilo de trabajo lo que nos lleva a ser un grupo unido. Nosotros, no todos somos los grandes y mejores amigos. Habemos un grupo que tenemos más amistad que otro, pero a la hora del trabajo, a la hora de que tenemos que estar al aire, somos un solo grupo. No más allá de que existen los egos, existen las diferencias, pero cuando nos toca trabajar, cuando nos toca poner la cara y que nos ponen el micrófono y el audífono, ¿no? En ese momento somos un solo equipo, ¿no? Y nos preparamos en base a lo que tenemos que darle al televidente y de lo que está en juego. Luis, antes de que Javier ya dé paso a las preguntas de nuestros amigos que nos están escuchando, somos 62 los que estamos, no va a salir de acá. Pero qué no, bien. Esto no va a salir. Espérate, allá hay 62 y mira, yo tengo al futuro Messi aquí en la camioneta. Bien, Messi, chico. A mi nieto. Lo que te quería preguntar, Luis, es, entre nosotros, de aquí nos sale, el 7-0 en la Copa Centenario frente a México, ¿cómo lo disfrutaste? Me imagino que fue, si no fue el mayor festejo, pegó en el palo, ¿no? Lo disfrutamos con Bam Bam porque ese día, fíjate, te voy a decir, estaba el Piojo Herrera, ¿no? En la cabina de transmisión estaba el Piojo Herrera, el Perro Bermúdez, Gonzalo Pineda, que otro exjugador de la selección mexicana, que jugó en Pumas, hoy es técnico en la MLS, asistente técnico en la MLS, Bam Bam y yo, imagínate, éramos los 5 en la cabina de transmisión. No, cada gol se lo gritábamos así, especialmente al Piojo. No, pero luego todo eso, como te digo, que hablaba anteriormente acerca de la unidad, de la unión. O sea, vivimos el momento y después terminó el partido, nos olvidamos, nos vamos a un bar o un restaurante a comer una buena cena, a tomar un par de botellas de vinos, a hablar de lo que pasó en el partido, echar bromas y chistes y seguimos con nuestras vidas. Notable, notable. Don Luis, voy a tratar de hacerle lo más resumido posible para que después puedan seguir, porque entiendo que están detenidos a un lado de la vía mientras hablamos. Matías Cubillos nos pregunta cómo, bueno, ya un poco contó al principio de la charla cómo se inició en el relato, pero también pregunta cómo fue su experiencia, también algo había comentado, con la Copa América del 2015. O sea, acaba de hablar del centenario, acaba de hablar también de lo que representó para usted ser reconocido, cuando TVN lo va a buscar, pero esa vuelta a casa, ¿cómo la vivió? Mira, cuando Michael Mueller de TVN me llamó, si me llamaba era por algo y lo tomé de una forma muy seria. Y en ese momento él me dice de que querían hacer un cambio
y que le gustaría saber si yo estaba interesado en relatar la Copa América, y le digo, pero en serio, o sea, es la Copa América en Chile, tienen un par de personas, ahí estaba Bonini todavía, el profe, que lo recuerdo mucho, eh, pero tienes a Pedro que lleva toda su vida haciendo la selección. Me dice, no, bueno, son cambios de la parte administrativa, y nos gustaría saber si te interesa o no. Y le digo, bueno, me interesa seguro, ¿no? Y luego de ahí seguimos las conversaciones y en 10 días terminamos arreglando completamente todo. Para mí, como dije anteriormente, fue un privilegio, para mí me llena mucho más de orgullo, porque con eso me entregan a mí una forma de cariño, que se fijaron en mí, para ir a hacer algo completamente en Chile para la televisión abierta y llegarle a tantos hogares, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que mucha gente alrededor del cable, de la televisión, me conocían, yo creo que después de la Copa América mucho más gente me conoce hoy en día. Notable. Mire, Emilio Díaz Araya le pregunta, ¿qué consejo le daría a los relatores y comentaristas que recién están comenzando? Y tienen que ser originales, tienen que utilizar mucho su imaginación. Y una de las cosas que, que poco se enseña en el periodismo en nuestros países es la palabra entretenimiento. Tenemos que entretener a la gente. Por eso digo, hay que ser original, hay que utilizar mucho la imaginación, no hay que copiarse de nadie, ser uno mismo, uno se debe sentir cómodo, uno se debe sentir de que hoy yo relaté el partido y el de mañana tiene que ser mucho mejor, ¿no? Pero siempre teniendo una cosa en mente. Como le digo, no se enseña, es entretener. No es ser payaso, no es ser tirar chiste por tirar chiste. Cuando digo entretener a la gente, es darle un ritmo al partido, para que mantengas a la gente pegada con un poquito de información, detalles, estadísticas, para que la gente no utilice el control remoto. Hoy en día agarras el control remoto y tienes 1000 canales, en los cuales puedes ver hasta el mismo partido. Mire, Enzo Nisi te pregunta, ¿cómo ha sido el proceso de colocarle una apodo al jugador? Antes había hablado del tema. Por ejemplo, Harry Potter, el Ángel de Madrid, el Gladiador, Jar Jar Binks, o sea, hay una lista larga, de hecho, más larga que la que coloca, y esta es una pregunta que se ha repetido. ¿Cómo nació el proceso de ponerle un apodo a un jugador? Bueno, fíjate, lo que pasa es que cuando yo comencé, mis hijas estaban, en el relato, mis hijas estaban chicas, Mónica y Erika, y a ella siempre le gustaron las películas de fantasía, estas películas de Disney, los dibujitos animados y todas estas cosas. Entonces, como padre, yo después de estar en el trabajo, relatando partidos, haciendo otras cosas, estaba obligado a pasar tiempo con mis hijas, con mi esposa, y entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Nos poníamos a ver televisión. Y de ahí es donde empezaron a salir los apodos, lo de Harry Potter fue que la noche antes habíamos ido a ver la película Harry Potter con mis hijas, el día sábado, perdón, tocaba jugar al Real Madrid con el Deportivo La Coruña, Zidane se mandó un partidazo, lo primero que se me vino a la mente es lo que había visto la noche anterior, Harry Potter, ¿no? Lo de Jar Jar Binks, porque es igualito al muñeco este de Star Wars, ¿no? Entonces, son cosas y sale natural, no es que le voy a poner, mañana le voy a ir a poner, a ver, me fijo en tal cosa, tal detalle para ver cómo le pongo a tal jugador. No, tiene que ser normal. Ok, mire, Eduardo Checato, a quien aprovechamos saludar, fui su jefe en algún momento, pregunta, ay, Eduardo, sí, ¿cómo surge? Bueno, ya acabo de hablar del tema de los apodos, pero hay una anécdota, o hay anécdotas seguramente alrededor de esa sociedad que usted tuvo con Diego Balado, bueno, de hecho usted lo llama por su nombre completo, Diego Marcelo Balado. Sí. ¿Qué anécdotas quedó también de esa dupla que duró por muchos años en ESPN? Bueno, con Diego y sí, seguimos trabajando juntos en Univisión. Claro. Ya nos conocemos, como muñequitos de consola, no De memoria. jugamos solo, ¿no?
Más de 2 décadas que nos conocemos, también Vizcayar, también que estaba por aquí cerca donde vivimos nosotros. Son muchas las anécdotas que tenemos entre los tres prácticamente. Pero una de las que a lo mejor que la gente no sabe es en una final de Champions League, el Mónaco-Porto, veníamos bajando, íbamos a entrar al túnel, de repente veo que Diego sale corriendo, ¿no? Del túnel en dirección a la cancha. Digo, ¿dónde vas? Me dice, escuché unos gritos. Digo, ¿gritos? Sí, escuché. Alguien, como que le están pegando a alguien. Y te estoy hablando, ya habíamos terminado de hacer los posts de como de 3 horas, el estadio estaba vacío, ¿no? Lo único que estaban tratando de sacar los arcos y cosas así. Y yo, más con la rodilla media mala, ¿no? Salgo dando unos pasos más rápidos. Y cuando llego al lado, y él tiene agarrado, así, no un poco, sujetando a Fernando Morientes. Y Fernando Morientes estaba agarrando al Negro Ibarra. Y el Negro Ibarra, puteando, ¿no? Diciendo, le voy a cortar la cabeza a Juli, porque supuestamente el Negro pensaba de que Juli, que siempre lo acusaba de lo mismo, que le temblaron las piernas en esa final contra el Porto y los dejó solo en esa final y terminaron perdiendo. Oh, qué fuerte. René Núñez, dígame, perdón. No, está bien. Mire, René Núñez pregunta, desde su perspectiva, ¿qué tan complejo es desarrollarse en el periodismo deportivo a nivel internacional? Es una carrera, el periodismo en general, no importa si es nacional o es internacional, es una carrera fácil de llevar, pero difícil a la misma vez. Difícil, digo yo, hoy en día es mucho más difícil que lo que era antes. Pero difícil, digo yo, porque las oportunidades no están abriéndose como deberían para mucha gente. Eso es lo difícil. Lo fácil es de que, como yo digo, si te preparas, si estudias, si lees, cuando digo te preparas, por ejemplo, yo me he pasado estos últimos 4 meses de encierre, más allá de haciendo programas desde mi casa, estoy haciendo cursos terminé de hacer un curso de scouting y análisis de fútbol de una universidad en Barcelona. Estoy haciendo otro curso también que está relacionado con el análisis un poco más avanzado de lo que es el fútbol. ¿Y por qué razón traigo esto? Para que sepan de que no solamente es leer lo que salió en el periódico Marca, en el AS, en el Mundo Deportivo, o en el Clarín, en La Tercera, lo que sea, ¿no? Uno mismo tiene que dar el primer paso para prepararse mejor, para poder entender mejor, para poder discutir mejor jugadas controversiales. A veces hay mucha gente y hasta los mismos jugadores o los técnicos, realmente, la mayoría, yo digo, un 80% de los jugadores no conocen las reglas del juego, ¿no? Entonces, a veces nos podemos discutir en una mesa de debate del periodismo, de gente de que a lo mejor no está preparada al mismo nivel que muchos otros, ¿no? Y discuten una jugada que no tiene ningún sentido de la forma como lo piensan, cuando las reglas del juego dicen lo contrario, cuando la forma de analizar que te enseñan en una universidad bien preparada, lo que tiene que relacionado directamente con el fútbol, te ayuda a tener un paso más agigantado en esta carrera. Yo lo único que les puedo decir es que se preparen, que estudien, que leen. Leer un libro de fútbol 2 o 3 veces al mes, diferentes libros, pero de técnica, táctica, de preparación física en general, les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Notable. Esta se ha repetido varias veces, por eso no le voy a poner nombre a las personas que lo han hecho. ¿Cómo ve el nivel de la Liga Mexicana al respecto de torneos como Argentina, Brasil o Chile? Bueno, hoy en día yo creo que como está Argentina, como está Chile y como está Brasil, a mí me parece que la Liga Mexicana está entre las primeras 3. Y ahí podemos discutir cuáles son las mejores 3 ligas del continente americano, ¿no? Pero yo creo que está México por su nivel de competencia, más allá de que si gusta o no el torneo corto, ¿no? 2 torneos cortos en el año, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta,
que algunos quieren un torneo largo. Eh, eh, la forma de juego es muy competitiva la Liga Mexicana, tiene mucho ritmo, tiene mucho físico, dependiendo de los equipos. Si juegas contra equipos de Monterrey, son equipos técnicos, físicos. Si juegas con equipos de la Ciudad de México, son equipos rápidos, físicos, ¿no? O sea, por la elevación. O sea, es una liga importante y más allá de lo deportivo también es hoy en día la liga más importante a nivel económico para los futbolistas. México, a nivel del fútbol, yo la considero el Hollywood del fútbol América Latina, ¿no? ¿Por qué razones? Porque el que quiere llegar a Hollywood primero tiene que pasar por México, por las telenovelas, las series, alguna cosa así, y luego vemos si llegas allá. Si quieres ir a Europa o si quieres ir a un equipo más grande en Brasil o en Argentina, vas a México, vas a ganar buena plata y te va a dar mejor nombre. O sea, yo por eso digo de que México, el fútbol de México es como el Hollywood, ¿no? O sea, para dar el salto grande hay que ir por México. Ok, esta tiene que ver con eso también. Álvaro Pulgar pregunta, ¿cómo ve la relación con CONCACAF Conmebol y si cree que en algún momento volveremos a tener una sola Copa América o los equipos mexicanos van a volver a Libertadores? Bueno, yo lo que sé, hablando con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, de que están están en trámite las posibilidades a través de la CONCACAF con CONMEBOL para que los equipos mexicanos regresen a la Copa Libertadores, también a la Copa América, de hacer una unión. A mí me parece que sería lo mejor para todo el continente. ¿Por qué razón? Hoy no se da porque a la CONCACAF no le conviene que México lleve su selección a jugar una Copa América por una cuestión económica, ¿no? México, donde va, te llena un estadio prácticamente. Ellos llenan todos los estadios de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido como su segunda casa, ¿no? Acá en Estados Unidos todo es en dólar, por eso que la mayoría de los partidos de México se hacen en los Estados Unidos. Pero yo creo que la unión entre CONMEBOL y CONCACAF está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que más allá de lo que sea de la parte económica, yo creo que la parte deportiva va a volver a ayudar a ver, a que el progreso del fútbol en Sudamérica, Centroamérica, en CONCACAF, CONMEBOL, CONCACAF, el progreso del fútbol agarre otro nivel, porque la competencia va a ser mejor. Oiga, con esta me voy a salir un poquito del foco, pero la hemos visto ya varias veces. Sergio Musela pregunta, ¿cómo fue para usted la experiencia de transmitir mundiales de fútbol, especialmente porque usted tuvo un paso por Radio Caracas Televisión en Venezuela, por lo cual ya Sí. le han preguntado varias veces acá? Mira, fíjate, yo he tenido el privilegio yo ya llevo 32 años en relatando fútbol y he tenido el privilegio de ser una persona que gracias a mi trabajo, al esfuerzo y dedicación, hay muchos países que me han llamado y que han querido contar con mis servicios para el relato. En 2 oportunidades me contrató RCTV, la del 98 en Francia y la del 2006 en Alemania. Para mí es fantástico porque se me abrió otra oportunidad, se me abrió una frontera de que nunca pensé de que se iban a fijar en mí. Y hoy en día tengo grandes recuerdos de Venezuela. Por el Mundial 2006 nos tocó hacerla completamente en Caracas, no viajamos a Alemania. También con Diego Balado, con Diego estuvo conmigo en ese mundial y es fantástico, o sea, de que, por eso yo digo, si en Chile realmente supieran lo que yo he logrado fuera de Chile, siendo chileno y viviendo en Estados Unidos, lo que yo he logrado, las fronteras que yo he abierto, los países que me han llamado para cubrir eventos tan grandes e importantes, fui el primer relator. Imagínate, TV Azteca de México. Fui el primer relator extranjero, chileno, viviendo en Estados Unidos, en relatar la selección mexicana de fútbol para un canal en México, ¿no?
que fue la Copa Oro del 2007 y la Copa América también del 2007 que se jugó en Venezuela. Entonces, esas son tantas cosas que he logrado de países que se han fijado en mí y que Chile se demoró un tiempo hasta que llegó la Copa América del 2015. Notable. Mire, Alfredo Coronis pregunta, ¿qué características debe tener un buen relator, un buen comentarista? Las características de Eduardo Vizcayar. Es el Vizcapedia, o sea, le tiras cualquier cosita y enseguida se la sabe toda, ¿no? Pero una vez más, el tipo lee, el tipo se prepara, el tipo levanta el teléfono, está prácticamente enamorado del fútbol, de la táctica, de todo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho conocimiento, hay que estar muy preparado y hay que decirle la verdad a la gente de lo que realmente está pasando en la cancha. ¿Por qué razón? Porque la gente está viendo muchas veces lo mismo que estás viendo tú, porque a nosotros nos ha tocado muchas veces relatar partidos desde una pantalla de televisión cuando estamos en los estudios. O sea, a la gente hay que llegarle al corazón, a lo más profundo, con la verdad. Ok, una última con la manito en el corazón. ¿Cree que la generación dorada de la selección chilena está para un título más? ¿O está para un último logro? Sufriendo. Yo creo que sí, pero sufriendo mucho. Y dándose cabezazo de un lado a otro. Yo creo que en Chile lamentablemente no se ha tenido una buena administración. Y lo digo con mucho respeto, desde la distancia lo digo con mucho respeto, porque estoy empapado de todo lo que pasa en Chile a través de la NFP. Me parece de que se colgaron de los laureles y ahí hubo un divorcio gigante entre el desarrollo del fútbol de las selecciones juveniles para arriba. Hay muy pocos jugadores, me parece, que pueden llenar los zapatos de Vidal, de Medel, de Alexis, de Claudio, de Jara, de quien sea, ¿no? Ojalá esta generación se cuiden todos, que puedan durar unos 2, 3 años más, posiblemente para hasta el próximo Mundial. Creo que Chile va a clasificar al próximo Mundial. Pero la obligación de Chile y de todo chileno y de todos los medios de comunicaciones es exigirle a la NFP un mejor desarrollo de futbolistas, donde los técnicos tienen que estar preparados, educados, que entiendan de que el fútbol moderno es a través también de la tecnología, que tiene que haber scouts, que tienen que haber, o sea, un montón de cosas que tienen que cambiar. Entiendo de que es un país de que a lo mejor en la parte económica no es lo mismo que Alemania, Inglaterra o lo que sea, pero cuando uno quiere, es exitoso. Notable. Don Luis, nosotros hablo en nombre de don Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, don Sergio Gilbert, director del Diplomado de Periodismo Deportivo que organizamos en conjunto con la Universidad Finisterre. En nombre propio también queremos agradecerle por esta charla, por esta hora de conceptos sin ningún desperdicio, por la paciencia. Y bueno, ya lo dejamos tranquilo para que pueda seguir manejando de regreso a casa. Cuídese mucho, aprovechamos a todos también para agradecerles su presencia en este sexto conversatorio que organizamos en conjunto la Universidad Finisterre con el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. La semana que viene tendremos otro conversatorio más, estaremos anunciándolo en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias, don Luis. Si quiere despedirse de las, bueno, más de 60 personas que tenemos conectadas en este momento, siéntase libre y ya lo dejamos en paz. No, tranquilo, no se preocupen. Con gusto. La próxima, ojalá que pronto sea, y a lo mejor algún día lo podamos hacer en frente de muchas personas, ¿no? En Chile o donde sea. Pero yo les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por participar. A ustedes también muchas gracias por la invitación. Y con gusto cuando se puede. Aquí estoy a la orden para todos ustedes, y que cuídense mucho. Estamos pasando por un momento bastante difícil. Si se cuidan ustedes, me cuidan a mí, cuidan al vecino, cuidan al amigo, al compañero, todo. O sea, comencemos nosotros para
que podamos regresar a tener una vida normal como la teníamos antes del mes de febrero. Así que fuerte abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Esta conversación va a quedar en el canal de YouTube de la universidad. Los vamos a estar dando a conocer en las próximas horas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, abrazo. Chao.